Muy buenos días para todas y todos los que nos acompañan, para las personas que tienen digamos, como la gentileza, la paciencia, la tolerancia de oírnos. Uy, ve, aquí ya empezó aquí a hablar el otro aparato. Alejandro, es un gusto tenerte de nuevo, compartir contigo. De verdad que nos place mucho, Juan Carlos y a mí, que nos vengas a inspirar con tus meditaciones, con tus visiones, con tu sensibilidad para darnos aire, buenos aires en la astrología. Muy bien. Entonces, de verdad que es un placer tenerte con tu ponencia de la relación entre Júpiter y Neptuno, las tensiones entre la percepción y la... Si ve, ya me puse todo neptuniano. La percepción, ¿y qué es, Juan? La tensión entre percepción y creencias, ¿Sí Neptuno ves? y Júpiter. Martín, no cambias más, no cambias más. No, no, no. Es que donde cambie, pierdo la originalidad. Y como había que hacerlo bien neptuniano, jupiteriano, pues lo acabo de hacer. Juanca, buenos días, mi querido amigo. Buenos días, segundo día de Congreso Virtual de Astrología, segundo día de celebración del equinoccio. Hoy, iniciando hoy domingo. Miren, a mí también me pasó lo mismo, Dani. Sí. Neptuno, Júpiter. Esa es la percepción con las creencias, con Neptuno todavía desconfigurado. Pues precisamente un tema bellísimo. Resulta que creamos en lo que creemos. Y la forma en que nosotros tenemos de ver nuestra vida es lo que terminamos viviendo. Esa percepción que tenemos del mundo jupiteriana, esas leyes que creemos implícitas. Digamos que Júpiter es esa capacidad que tenemos que cuando estamos subiendo una montaña sabemos que tenemos que meterle fuerza a las piernas para subir o freno a las piernas para bajar. Esas leyes implícitas nos las trae Júpiter. Y Neptuno es como si nos diera también la percepción de unas leyes que están con el misterio, con lo trascendente, con lo no visible. Pues esta fusión de Júpiter y Neptuno pues habla de precisamente de esa gran dualidad y quién mejor que Alejandro Lodi para ayudarnos en la inspiración de esas meditaciones astrológicas con las hermosas imágenes que siempre nos trae, con esas palabras que nos dejan reflexionando toda una semana o inclusive hasta todo un año, pensándolas y desglosándolas. Pues querido Alejandro, qué gusto que hayas aceptado esta invitación y que estés acá con nosotros. Pero ¿cómo no voy a aceptar? Yo estoy todos los días de mi vida esperando recibir algún correo, algún mensaje de ustedes para invitaciones como esta. Pues Alejandro, somos oídos, de verdad que necesitamos en esta época inspiración, nuevas nuevas formas de ver la vida y eso no escapa a la astrología. Sobre todo, necesita mucho oxígeno, mucha amplitud de visión, de conciencia. No solo la astrología, todos estamos en momentos de una necesidad de altísima inspiración, de fe, de renovación, sin negar que estamos en pleno proceso de transformación, de transición con todos los riesgos. Entonces, ¿qué mejor que tú para que nos des lo que tus antenas neptunianas y esa parabólica jupiteriana tuya está así, captando? A ver, ¿cómo nos orientas? ¿Cómo nos Eh, muestras? bueno, lo primero, habitualmente percibimos cierta afinidad entre Júpiter y Neptuno, que por supuesto la tienen, ¿no? Eh, Parece estar hablando de lo mismo. Mm, Lo que llamamos espiritualidad o trascendencia le cabe tanto a una función como otra, ¿no es cierto? De hecho, bueno, en el antiguo sistema de regencias, hasta que se descubriera Neptuno, el regente de Piscis era Júpiter, y la verdad que un Júpiter en Piscis es lo más parecido a Neptuno que uno puede encontrar. ¿Eh? Sin embargo, em, Sagitario y Piscis, los dos signos con regencia jupiteriana y neptuniana,
están en cuadratura, o sea que el zodíaco nos alerta acerca de algo, que detrás de esa afinidad puede estar camuflada una tensión que es fundamental exponerla porque si no podemos confundirla, ¿no? Podemos creer que no existe. Y sobre todo en estos tiempos, en vísperas de un nuevo ciclo neptuniano, tema que desarrollará en algunos momentos Bea, pero en estos momentos se pone muy en juego la necesidad de discriminar sin disociar qué le pertenece a Júpiter y qué le pertenece a Neptuno. ¿Qué tipo de espiritualidad desarrolla el talento jupiteriano y qué tipo de espiritualidad desarrolla el talento neptuniano? ¿Qué tipo de trascendencia? ¿A qué tipo de trascendencia alude Júpiter y a qué tipo de trascendencia alude Neptuno, ¿no? Podemos empezar por aquí, siempre que ustedes tengan algo para decir y no me dejen aquí hablando solo como un pastor evangélico, hablando de espiritualidad. No, acuérdate que es la manita así, ¿no? Como nos dice Juan Pedro, tu vecino. Dice, hermano, ponla bien la mano, acuérdate bien cómo es. A mí me aparece muy claro, eh, hablando de Neptuno, hablando de arquetipos, Neptuno, hago paréntesis, Neptuno, va a haber muchos paréntesis en esta charla. Neptuno es quien nos recuerda, quien nos permite percibir que lo que llamamos realidad es una realidad de representación. Neptuno nos dice algo tremendo, ¿no? No percibimos la realidad tal como es. En cuanto percibimos la realidad tal como es, necesaria y saludablemente la traducimos en representaciones, que ya no son exactamente la realidad que percibimos. Ese mundo de representación es el mundo simbólico, es el mundo arquetípico. La realidad de la que somos capaces de dar cuenta como humanos, como conciencias encarnadas en el tiempo y el espacio, la realidad es siempre una representación. Y sin embargo, por Neptuno estamos estimulados sensiblemente a percibir más allá de la representación en la que hicimos hábito. Podríamos decir, la representación son las ideas, las creencias, las imágenes que hasta ahora han servido como vehículo para acceder a una realidad trascendente. Sin embargo, esas imágenes están sometidas a dinámica, esas ideas están sometidas a dinámica, que es la dinámica Júpiter-Neptuno. En algún momento, también saludablemente, todo es saludablemente, en algún momento, también saludablemente, nuestra sensibilidad perceptiva nos pondrá en contacto con contenidos que ya no pueden caber en las formas de representación en la que hemos hecho identidad, en el marco de nuestras ideas, nuestras creencias, en el marco de cómo significar los símbolos astrológicos. Esto nos cabe a nosotros como astrólogos también. No existe la astrología, existen prácticas de la astrología que siempre son una bajada, una representación de aquella realidad con la que la astrología nos pone en contacto. Y en el desarrollo de nosotros como astrólogos a lo largo de años, de décadas, será inevitable e incluso saludable que el significado que le dábamos a ciertos símbolos ¿eh? Se vea desbordado por una expansión de conciencia, por una expansión de sensibilidad perceptiva. Y durante años decimos que Saturno está lo cual y Júpiter está lo cual, y en cierto momento nos damos cuenta que era algo más,
y ese más no puede ser contenido en la representación en la cual hice hábito, desarrollé cursos y escribí libros. Claro. La expansión perceptiva de Neptuno va a obligar a soltar un mundo en el que a lo mejor había hecho identidad y había generado una estructuración confortable. Bueno, Neptuno me va a pedir salir del confort. Mira, es que es precioso esto que estás mencionando porque como seres humanos y como cultura, cuando tenemos contacto con el misterio neptuniano y con los arquetipos y con lo que está más allá de lo visible Neptuno, y lo sentimos y lo percibimos y necesitamos transmitirlo, no nos queda de otra que ser poetas, ser músicos, ser religiosos, ser psicólogos, ser, ser locos, ser marxistas incluso, ser freudianos y junguianos y todo esto, para poder encontrar un lenguaje que permita aterrizar esos conceptos, que aunque se trate de la mejor manera y de la manera más erudita posible de transmitirlo, pues como están en cuadraturas Sagitario y Piscis, nunca va a dar el lenguaje toda la transmisión del misterio. Eso también lo podemos sentir, por ejemplo, cuando tomamos yagé o cuando tenemos una alucinación con un hongo o con alguna situación en donde tratamos de transmitir lo vivido a través de un dibujo o de una expresión, pero nos quedamos totalmente cortos, porque simplemente lo que se sintió fue explosivo en el alma y no hay cómo determinarlo, ¿sí? Entonces, pasando ahora al tema astrológico, resulta que los antiguos tenían una percepción y eran unos observadores de los fenómenos naturales a los cuales les asignaron, por esa conexión y esa sensibilidad con el misterio del cosmos, le asignaron unos nombres, unos órdenes para poder transmitir la música de las esferas y del cielo a través de un mandala, que en ese momento era hasta cuadrado, creo, si era de otra forma. Eh, y en ese entonces la percepción y el ritmo de Neptuno con la cultura humana era muy diferente a como está sucediendo ahora o como sucedió por allá en 1800 cuando el ciclo de Neptuno arrancó y que ahí en 1800 arrancaron las dinámicas del lenguaje psicológico para poderle dar expresión a esto, ¿sí? Pero más o menos hacia finales de 1900 arranca ya una astrología psicológica en donde tratamos de recoger de ese misterio para poderle dar lenguaje físico. Por lo tanto, así como se desbordó la conexión con el misterio para estos momentos de la historia, en donde ya no podemos hablar de planetas benéficos y maléficos para ser tan simples y sencillos como que una cuadratura es maléfica y un trígono es benéfico y Saturno es maléfico y seco y Júpiter es y Neptuno es bueno, en fin, sí, que ya eso no sirve, no nos da no nos permite hacer la conexión real con el misterio y hacerlo útil finalmente. Ahora bien, nosotros como astrólogos humanistas tenemos ya un lenguaje y unas percepciones que seguramente también se van a ver desbordadas y que apenas arranquemos el nuevo ciclo de Neptuno en Aries en conjunción con Saturno, ahora en el 2026 en grado cero de Aries, pues vamos a tener que hacer una ruptura de esos paradigmas para abrir la mente y tener nuevo lenguaje de comunicación, porque así como vemos de retrógrados a los antiguos hablando de benéficos y maléficos, seguramente en 50 años nuestras generaciones siguientes de ¿50? astrólogos van a decir, ¿50? van a decir, ese Lodi y ese Gómez y ese Ochoa, lo que decían tan absurdo y tan cerrados. Que mira, lo primero que también te muestra el símbolo, porque es que hay algo antes de la interpretación mental del evento, de reducirlo a un concepto. Lo primero que te muestra el símbolo de Neptuno es esto. Recibe, llénate, vacíate. Y luego baja a la cruz de la materia. Pero hay una parte que queda arriba, ¿no?
Entonces nos dice que esto se deshace, pero que también lo que está allá en ese mundo de la totalidad también empieza a bajar a la materia, van los dos sentidos. Pero también algo que nos dice Neptuno es ni te lo creas tampoco, porque como Claro. tú bien lo dices, esa captación, ese estado místico, tanto como lo que dice Juan de un estado ampliado de conciencia, como lo que nos introduce Alejandro, dice, eso que tú, como eso pasa por una impresión no verbal, sino por el sentir, luego traducirlo en lenguaje es una reducción obsoleta. Ayer planteaba, porque me lo vengo planteando, es con qué derecho le tengo que decir a una persona que su sol en tal signo es tal cosa, o hay que mirar para el otro lado y decir, más bien, cómo emerge de dentro ese símbolo a través de ti como te corresponda, no como diga el astrólogo o los libros, para que seas la vida manifestando eso que es. No, es que Neptuno es otra cosa, es que es lo que es. Entonces estamos en eso. Por eso le decía a Juan Carlos ahorita, en 50 años, en 50, ¿no será que ya estamos metidos en la licuadora de la necesidad de deshacer un montón de cosas para poder percibir de otra manera más nítida y luego tratar de vivir esas percepciones profundas, esa cuadratura Júpiter-Piscis? Y ya me callo para dejarte porque este espacio es tuyo. No, es que hemos abierto, en realidad la culpa es de ustedes. Ustedes han abierto una cantidad de temas que daría para 25 charlas como la que estamos teniendo, ¿no? Eh, vayamos por, desalojemos la idea de que podamos abordarlo todo y vayamos a algunas cosas puntuales. Em, la tensión entre Júpiter y Neptuno, ligado a espiritualidad, tiene que ver con la tensión, con la diferenciación necesaria entre la espiritualidad religiosa y la espiritualidad mística, entre el sacerdote y el místico. Son dos formas de ejercicio de lo trascendente y de lo espiritual, pero claramente y es fundamental y necesario diferenciarlas, ¿no? La religión, más ligada a lo jupiteriano, más ligado al sentimiento de trascendencia más allá del conflicto, al pasaje de Escorpio a Sagitario, si se quiere, jugando con la regencia de Júpiter en Sagitario, tiene que ver con entrar en contacto con un orden trascendente que le da sentido a la realidad caótica y conflictiva en la que vivimos en lo cotidiano. Y los humanos necesitamos que ese orden sea claro, que la palabra de Dios sea clara. Es más, hasta que sea un instructivo de Dios. Con la mejor de las intenciones, en esa necesidad convertimos a lo jupiteriano en algo demasiado saturnino, a la percepción de lo trascendente en una autoridad que me dice cómo es la realidad. Ya no tengo que descubrirla. Ya alguien lo sabe y me lo comunicó. Dios a través de los sacerdotes o la diosa a través de sacerdotisas me dicen cómo es la realidad. La espiritualidad mística, la espiritualidad ligada a Piscis y a Neptuno, no me dice exactamente lo mismo. La espiritualidad mística va a usar la palabra misterio que usaba recién Juan Carlos. Y nos va a decir que hay una trascendencia a explorar que nadie puede conocer por vos. Esa realidad trascendente tendrás que experimentarla y descubrirla, con los riesgos con la que viene asociada semejante propuesta. Es la diferencia entre un sacerdote y un chamán. La religión necesariamente y saludablemente, nuevamente uso la palabra, tiene por misión calmar la angustia de la existencia.
Saber la palabra de Dios nos calma. La letra chica del contrato es, bueno, dado que esto te calma, no podrás cuestionar la palabra de Dios. ¿Eh? Tu experiencia personal tendrá que estar sometida y alineada necesariamente con la palabra de Dios. La invitación del chamán es a experimentar lo trascendente sin garantías de seguridad. Y usando otra palabra que usó recién Juan Carlos, a experimentar la necesaria diferenciación entre alucinación y estado expandido de conciencia por vos mismo. ¿Qué significa? Alucinación no es sinónimo de estado expandido de conciencia. En general, la alucinación es una recreación un tanto fantástica y narcisista de un estado expandido y trascendente con el que efectivamente mi conciencia entró en contacto. Pero como no soporté el contacto con eso que percibí, necesariamente lo traduje de un modo alucinatorio, que puede ser, aluciné que Jesús se presentó y me habló a mí. Eso calma. Eso en un punto es cierto y al mismo tiempo es una pesadilla. Porque si yo tomo por literal cómo se presentó ese estado expandido de conciencia, y efectivamente creo que el Jesús real, la persona de Jesús se presentó a mí y me dio una misión a mí, estoy más en riesgo de alucinación narcisista y por lo tanto de caos y desequilibrio psicológico que de auténtica expansión de conciencia. Y aquí la pregunta es como la pregunta que le hace Carlos Castaneda al chamán don Juan Matus. Pero, a ver, don Juan, ¿se presentó Jesús o no? ¿Era Jesús o no? ¿Realmente lo vi a Jesús o no? El chamán se tira al piso y rueda agarrándose la panza de la risa que le da semejante. Y lo vuelve loco a Castaneda, porque no te lo voy a decir. La necesidad de saber si efectivamente fue real es una necesidad del yo. Si aceptamos que todo aquello que percibimos es una representación, la importantísima necesidad de dilucidar si efectivamente Jesús se presentó se disuelve. No es lo importante si se presentó o no. Diríamos con nuestra mente ordinaria. No, es fundamental porque es el límite entre el delirio y... No, 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 no. No es importante. ¿La astrología es real o no? Saquemos a Jesús del medio, pobre hombre. O pobre Dios. ¿La astrología es real o no? Bueno, lo mismo. Los símbolos de astrología es una representación que nos brindan información. Una representación a la que accedemos desde nuestra sensibilidad y nuestra racionalidad y obtenemos una información que sin esa representación no se presentaría a nuestra conciencia. Discutir acerca de si es real o no, si es válida la astrología humanística, psicológica o la tradicional, si está bien o mal usar, se disuelve. Se disuelve. Porque lo real es que esa representación habilita un nivel de significado en mi reporte de la existencia que no se habilitaría por mí mismo. Y aquí otro punto esencial que recién hablaba Martín, acerca de la razón. Y esto es fundamental para discriminar también entre alucinación y percepción trascendente. Neptuno nos recuerda que percibimos más de lo que podemos explicarnos. Neptuno nos informa que percibimos más de lo que podemos dar cuenta de nuestra razón. Y esto no es
sinónimo de que nos invite a la irracionalidad. Estar más allá de la razón no es lo mismo que ser irracional. Al contrario, el mismo Neptuno, nos alertaría acerca de que lo irracional no tiene nada de contacto con lo trascendente. Si Neptuno nos pide tirarnos de un piso 20 confiando en la fuerza del cosmos que no me va a permitir porque soy bueno, si creemos que Neptuno nos pide eso, hemos entrado en irracionalidad, porque Neptuno no está en contra de la ley de gravedad. Neptuno nos dice, existe la ley de gravedad y existe algo que está más allá. Existe una dimensión de la realidad en que la ley de la gravedad se relativiza. Y nos interroga, ¿podés tolerar esto? Si podés tolerarlo, vamos, venga, abandona tus creencias, tus ideas y explora otro nuevo universo de significado. Si no puedes tolerarlo, permanece en tu sistema de creencias que te da seguridad, porque quizás no estés preparado todavía para ir más allá. Neptuno no está peleado ni con Júpiter ni con Mercurio. Neptuno no nos pide ser irracionales, ni nos pide demostrar que nuestras creencias son falsas. Simplemente nos dice, hay una realidad que está más allá de lo que podés entender, y hay una realidad a la cual podés estar en contacto, que está más allá de lo que tus creencias pueden dar cuenta. ¿Querés dar el salto? ¿Querés venir al desierto una noche conmigo? Diría don Juan. Por supuesto, el aprendiz estará excitado porque, uy, voy a consumir peyote. El peyote es la zanahoria delante del literal burro que es necesario poner para que te dispongas a dar un paso. La excitación alucinatoria es la zanahoria que tiene que poner el místico para que te animes a dar un paso. Preciosas esas reflexiones, Alejandro. Y hay algo que me gustaría recordar y es el descubrimiento de Neptuno se hace por matemática pura, ¿sí? Luego, por eso no tiene nada que ver con lo irracional, antes todo lo contrario, ¿sí? Y es justo lo que también se está demostrando con la física newtoniana y la física cuántica, que si, si soy un físico y no me quiero salir de mis creencias, quédate con las creencias de la newtoniana y tranquilo, te va a dar el soporte y la tranquilidad de que el mundo no es tan caótico y que existe una lógica. Pero si te atreves a dar un paso más y puedes observar la física de las partículas, vas a darte cuenta que todo lo newtoniano no sirve, pero no para desbancarlo, no para decir ya anulamos lo newtoniano, sino integrativo. Y sería muy interesante, que tiene más que ver con nuestra materia, esto mismo es el conflicto entre Freud y Jung. Sí. Ya lo hemos hablado, creo, esto. El desarrollo neptuniano de Freud habilitó en su discípulo favorito, Jung, un estímulo, una indagación y una percepción que fue más allá de lo que el propio Freud podía tolerar. Freud desarrolló la epopeya de poner nombre inconsciente a una dimensión del alma que antes era posesión exclusiva de fuerzas demoníacas, de autoridades religiosas. Bueno, le puso un nombre, descubrió patrones, diseños, pero su borde era el inconsciente personal. No,
no podía ir más allá, o no tuvo ganas, o no quiso, está todo bien, bastante hizo, ¿no? Del inconsciente personal. Nacemos tabula rasa y el inconsciente se carga de las experiencias de vida, fundamentalmente las primarias, en el vínculo con la madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jung le va con el descubrimiento que el propio estímulo de Freud había provocado. No, además del inconsciente personal, no es eso que llamamos inconsciente, que no es científico, un científico lo va a rebatir, un epistemólogo ultramontano nos dirá que el inconsciente es un delirio, ¿eh? Pero Jung dice, no, ese inconsciente ya tiene un contenido al momento de nacer, de que nacemos. Ya nuestro inconsciente tiene la carga de la experiencia de la humanidad formateada en arquetipos que están contenidos en el inconsciente y que condicionan nuestra experiencia personal. Bueno, este fue el punto de quiebre en el vínculo personal con Freud, que es absolutamente anecdótico. En el orden del mundo de la psicología, sentiríamos la necesidad, la exigencia de definirnos por freudianos o junguianos. ¿Con quién estás? ¿Con Freud o con Jung? Sería una mirada jupiteriana del tema psicológico, una mirada religiosa aplicada a la psicología. ¿Cuál es tu profeta? ¿Cuál es el profeta verdadero? Pero ahí hay un tema, Alejandro, y es que precisamente Neptuno trasciende las dualidades. Por eso se presenta en Piscis como dos peces. Neptuno te dice ni Freud ni Jung. Y aparece entonces Roberto Assagioli, que es discípulo directo de Jung, y dice el supraconsciente. Y la solución la encuentras cuando integras el yo trascendente y crea el término transpersonal. Pero luego viene el señor Groff y otros y dicen holos, es holotrópico, es la totalidad. ¿Está equivocado Freud, Jung, Assagioli, Groff? No. Lo que Neptuno te dice es, no te lo creas que como ya lo bajaste, el chamán en su visión, en su percepción neptuniana, capta. Pero traducir eso a una realidad toma un tiempo y el modelo que tú desarrollas, como cuando tienes un sueño que dices, y el sueño es un estado ampliado de conciencia, ¿y qué es eso en mi vida? Necesitas un tiempo para que él hable y se manifieste. Y una vez manifestado, tampoco, Neptuno te dice, tampoco, esa es una forma momentánea. Entonces Neptuno en el ámbito social se vuelve las corrientes socialistas y dicen, la solución de la humanidad, no, nos decepcionó. Bien, Porque lo que te está diciendo es, no hay algo estático, hay algo mucho más integrado que hay que asumirlo en esta realidad, pero hay que dejar la parte de Neptuno abierta que dice, sigue mirando la visión, deja que te hable lo que no sabes qué es para que te mueva y te inspire, pero no te creas que ya encontraste el paraíso definitivo. exacto. Y esto que comenta Martín tiene mucha actualidad para nosotros como astrólogos también, ¿eh? Porque también estamos en vísperas, que también lo decía Juan Carlos, la astrología está por dar un salto, que va a dejar eh, como inadecuadas todas las escuelas que conocemos, psicológicas, tradicional o lo que fuera. Estamos en víspera de un salto y esto se percibe, un salto de desarrollo, de expansión, de evolución respecto a la astrología. Yo creo que va en dirección a salir de una astrología de cartas natales de personas y a desarrollar mucho más de lo que se ha desarrollado hasta ahora, lo que hasta ahora se llamó astrología mundana, ¿eh? Astrología de ciclos de la humanidad, ¿eh? En la que estamos inscritos nosotros como personas, pero eh, eh, creo que lo que viene es por ese lado, ¿eh? Pero más allá de esto, que podemos también hablar de este punto,
yo percibo que en la comunidad astrológica está ocurriendo, hay como una vibración extraña. Hay mucha gente que se ha desarrollado, por lo menos en Occidente, en el arte de los símbolos astrológicos, y que está animándose a decodificar los símbolos astrológicos o siente la necesidad de comenzar a decodificar de un modo distinto a lo que se hizo hasta ahora, quizás intuyendo esta expansión por venir. Y yo creo que acá se pone muy en juego el tema de la jupiteriano como riesgo. La primera tentación va a ser traducir los símbolos de la astrología de acuerdo a las creencias, a las filosofías, a las visiones políticas, académicas de moda en este momento de casi un cuarto del siglo XXI. Y desde mi punto de vista, allí corremos el enorme riesgo de reducir, de hacerle decir a la astrología lo que dice tal escuela, tal vanguardia filosófica, que con las mejores intenciones dicen lo que dicen. Pero yo puedo hacer una predicción fatal en este punto. La astrología, la meditación astrológica, en algún momento va a desbordar todas esas líneas, escuelas y filosofías. Y también hay algo que con cierta pesadumbre percibo. En ese acto de reducir, de hacerle decir a la astrología lo que la vanguardia filosófica de moda con la que estoy identificado dice, estoy profanando algo sagrado. Estoy profanando. Estoy profanando. E incluso es posible que esta reducción sea llevada a cabo a extremos de irracionalidad. A extremos de generar definiciones y descripciones que ofenden la inteligencia, diría Michael Corleone. Padrino. Y yo creo que tenemos que estar muy atentos porque en nuestras ideas, creencias, en la adhesión y en la identidad que hacemos en filosofías y en visiones modernas y de vanguardia, lo que hacemos es buscar seguridad, es hacer identidad para sentirnos seguros de que hemos descubierto quiénes somos. Y quiénes somos es alguien importantísimo, alguien de vanguardia. Neptuno siempre se tradujo y siempre se traducirá en visiones que pugnan por el bienestar, por la redención. Con Bea van a revisar las últimas conjunciones Saturno-Neptuno, las últimas bajadas de Neptuno gracias a Saturno, la revolución comunista en Rusia en 1917, la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. Visiones redentoras que tienen un estímulo neptuniano, pero que se traducen en dogmas ideológicos, dogmas políticos, dogmas filosóficos o dogmas religiosos. Y eso es una reducción de lo neptuniano a lo jupiterianamente posible. Sostener la vibración de Neptuno usando ideas, conceptos, pero sin caer en la tentación de reducir lo que percibimos con Neptuno a esas ideas sin conceptos, es una tarea que requiere coraje y valentía espiritual. Es tarea de valientes. Porque lo más cómodo, no voy a decir lo más cobarde, lo más cómodo es refugiarse en creencias. Y si están de moda y con eso consigo publicar libros, conseguir novia y novio y demás, peor todavía. Y suscriptores en YouTube. Y suscriptores y seguidores. O Porque sea, es las por nuevas iglesias, la nueva iglesia es esto que estamos justamente, haciendo.
su reverencia. Exactamente. Podemos crear una nueva religión, que está todo bien, se creará, pero tratemos de que tengamos en cuenta que toda religión que pierde contacto con esta dimensión mística se transforma en un dogma de fe. ¿Eh? Y eso deprecia el estímulo de la trascendencia que creó esa religión. Insisto con lo de tarea de valientes. Yo creo que podemos percibir si somos honestos con nosotros mismos, ¿no es cierto? Además de valiente hay que ser honesto con uno mismo, ¿no? Podemos percibir cuando defendemos creencias porque hemos hecho identidad allí. Podemos percibir cuando nuestra sensibilidad nos dice algo distinto a nuestras creencias y sin embargo bloqueamos lo que percibimos para seguir reproduciendo el sistema de creencias con la que ganamos seguidores en Instagram. Y es que el gran tema de la creencia y el dogma es que es un mecanismo de seguridad, ¿no? Es un Claro. mecanismo de defensa que me permite tener anclajes y no naufragar en el inconsciente colectivo. Entonces, el anclaje, bueno, si yo reduzco totalmente la inmensidad de la astrología al lenguaje junguiano, entonces ya no son 4 elementos, sino son la tipología de Jung. Y entonces reduzco y me sirve, me ayuda, me abre posibilidades. Pero ahí sí, como decía el mismo Jung, gracias a Dios yo no soy junguiano. Él mismo lo decía, ¿sí? Porque de alguna manera eh, esas herramientas y esos dogmatismos nos pueden servir para tener lenguaje, pero no para justificar y quedarnos encerrando el misterio en ello, ¿sí? ¿Sí? Y son distracciones, realmente son distracciones, Son ¿no? autoengaños también. Sí, también, claro. También. Parte del efecto de Neptuno, sanador, es desengañarnos y decirnos, te lo creíste, desengáñate, Claro. porque si no, no captas. Yo siento que vamos hacia una astrología, de hecho esta mañana lo estaba hablando, que reconozco públicamente que vengo en crisis una vez más con la astrología. Ahora lo hago públicamente. Ya lo he empezado a hablar en público porque varias veces lo he sentido, estaba a punto de botarla al garete y de pronto aparece otra visión y eso me lleva a pensar que lo que vemos y cómo vivimos, no solo Neptuno, la vida, es de acuerdo a la observación que hacemos desde un punto de vista relativo que en otro momento de esta realidad ya dejó de ser, fue útil. Entonces, la visión que tenemos del mundo o de la astrología depende de un momento, de una forma en que captamos esa visión y luego la bajamos a esta realidad. Pero no significa, y eso es una de las grandes enseñanzas de Neptuno, que sea definitivo, sino que esa forma también se va deshaciendo, como el plato de comida maravilloso que tienes al frente hermoso y en unos minutos ya no existe, pero está dentro de ti. Y necesitamos llegar a una astrología más viva, más no tan especulativa, racional, que no es que esté mal, sino que la encarnemos de verdad y que no sea dependiente, adicta de un astrólogo. ¿Qué me dice el astrólogo? O el astrólogo es, como nos escribieron aquí, sus santidades o su divina irreverencia, sino que necesitamos a que eso sea algo, yo me imagino es un modelo muy distinto al que hemos empleado, como la física de Newton o la física cuántica que dice es para el otro lado. Yo me lo imagino Es- es volteando para el otro lado, de decir, no es nada de lo que estamos haciendo, es por otro lado. Bueno, eh, eso. recordemos, Martín, respecto al engaño y todo esto, ¿no? Mm. En- Neptuno es el promotor de velos y el que nos permite percibir que son velos. La ¿Eh? bruma. De- Neptuno es misterio y también es la sensibilidad que nos permite correr velos
que nos ocultan el misterio. Quiero decir, esto lo hemos dicho ya varias veces con Juan Carlos seguramente. Gracias a la sensibilidad neptuniana percibo que lo que yo creí real, eh, probado racionalmente y demás, era un velo. Ok, darme cuenta que es un velo me permite correrlo, gracias a Neptuno. ¿Y qué aparece? ¿Aparece la realidad? No, aparece otro velo que confundiré con la realidad hasta que gracias a Neptuno descubra que es un velo, al Mm. darme cuenta lo puedo correr, lo corra. ¿Y eso qué me permite? ¿Entrar en contacto con la realidad? No, me permite entrar en contacto con otro velo que confundiré con la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si yo me di cuenta de esto, gracias a Neptuno, ¿puedo seguir tomando como verdad definitiva la realidad en la que necesariamente habito? ¿O el desafío es habitarla con toda seriedad como se juega un juego? Un juego se juega con toda seriedad, con conciencia de que es un juego que en algún momento se mostrará insuficiente. ¿Puedo tolerar eso? Ya no solamente respecto al yo, o mejor dicho, además de respecto a la imagen personal. ¿Puedo tolerar esto respecto a mi imagen del mundo? Conozco muchas personas que ven muy claramente ese juego en lo personal, en el juego del yo y el inconsciente, pero respecto a cómo ven el mundo externo, están convencidos de que tales son tal o cual y de que tales son tal o cual y que la culpa la tienen tales o cuales. Allí se les acabó el diseño consciente-inconsciente y que el exterior es proyección. Ahí se les. Y creo que el desafío es ese. Nuestras visiones del mundo externo, que tienen una dimensión de realidad, están sujetas a una radical transmutación en la medida que desarrolle sensibilidad perceptiva. Si desarrollo, y es inevitable hacerlo, el desarrollo de la sensibilidad perceptiva profunda, en algún momento mostrará que esa realidad que creo tan objetiva exterior, en verdad es una representación, que hay otra realidad detrás de eso. Y yo diría, y aquí viene a cuento una máxima del esoterismo que tiene mucho que ver con Neptuno. Estar en el mundo sin ser del mundo. Mm. Se lo adjudican, algunas veces se lo adjudica a Capricornio, la sabiduría capricorniana, con mucho Neptuno, por supuesto. ¿Puedo jugar con toda seriedad en el mundo sin identificarme con ello? ¿O voy a ser, o voy a creerme el... No voy a dar ningún ejemplo. O voy a creerme cualquier posición en el mundo, que soy astrólogo, como diría Martín. ¿Puedo estar en el mundo como astrólogo sin ser el arquetipo del astrólogo que hace las cosas que hace en su muro de Instagram? Mm. ¿Puedo ser y no ser? Es que definitivamente ese es el gran reto, ¿no? Y acá estamos hablando tres astrólogos con Júpiter en Acuario, Y lo cual conectando quiere Plutón en decir Acuario, ¿no? que Plutón acaba de entrar en Acuario y les está rompiendo los dogmas que tenían fijos y estables para poder transmitir su conexión con el misterio que se está, a ver, mostrando en lo más profundo con Plutón, mostrando que ya está degradado y que necesita una reestructuración y una metamorfosis, ¿sí? Eh, y es esto que estás diciendo, Alejandro, que es la gran dualidad en que
cuando observemos cuando las personas tienen gran Neptuno en su carta, no se identifican con esta encarnación y dicen, se equivocaron en allá en el hospital, mi papá y mi mamá no son esos, yo debía haber nacido es como ángel, yo porque nací acá como un humano, un primate, ¿qué es esto? Sí. Me caí Y del entonces ovni. me caí del... Entonces están totalmente desidentificados con la encarnación y dicen esto no es la realidad, esto no existe, y entonces pelean con hacer dinero, tener una vida, lo erótico, la sensualidad, se pelea con todo Bueno, eso porque nada de eso me llena y esto no es el mundo, ¿sí? Y quiero es devolverme allá, al otro lado, o ¿sí? discúlpame, o con ideales de cómo debería ser el mundo, ideales redentores, con las mejores intenciones. La gente no tendría que ser como es, las instituciones del mundo tendrían que ser, lo cual es cierto, sí, la verdad que estaría bueno que fuera distinto. Las cosas como son no son muy agradables, pero tendrían que ser las visiones, bueno, con el, con el ingreso de Neptuno en Aries próximo, podemos hacer una mirada de qué visiones redentoras surgieron a mitad del siglo XIX, ¿no es cierto? La visión del comunismo, hablamos de Freud, el mismo psicoanálisis casi como una visión redentora, hacer terapia, ahora ya quizás no, pero en los 70 hacer terapia freudiana era casi como acceder a la iluminación, en fin, visiones redentoras de cómo debería ser el mundo que traen el repudio de la forma conocida, no la comprensión que no es justificación de la forma conocida. La forma conocida tiene que ser este, abolida por asalto al palacio. Nosotros tendríamos que generar, obligar a la humanidad a que responda de otra manera como está respondiendo. Con las mejores intenciones, por empatía con el mundo animal, veganismo a ultranza. Entonces, condenamos al infierno a todos los que comen carne vacuna o lo que fuera. Está todo bien, yo participo de esa empatía y compasión por el reino animal, pero no es, bueno, nuevamente el tema de la rebelión. No es por asalto al palacio, no es por rebeldía, es por profunda comprensión que se dará el cambio. Y la profunda comprensión no es automática. E incluso cuando esas grandes rebeldías logran su objetivo y toman por asalto el palacio, lejos de reproducir el mundo soñado, reproducen aberraciones muy parecidas al mundo depreciado. Nada, no es raro, ¿no? Lo que está pasando donde estás, pero bueno, nada Y, parecido. y habría que hacer un balance de cómo le fue a las visiones redentoras de mitad del siglo XIX esta parte. Claro. No para condenarlas, sino para no repetir ese patrón. No es por toma de asalto al palacio, no es matando al rey o matando al zar, porque aunque parezca que se inicia algo completamente distinto, a mediano plazo se reproduce una forma demasiado parecida, donde Alejandro, en lugar de zares habrá líderes mesiánicos que se adjudican la potestad. ¿Está bien? por eso es tan importante la frase esotérica que acabas de mencionar, porque es estar, o sea, podemos tener la percepción y la conexión con que la realidad no es esta, pero esta mamá, estos hermanos, esta pareja que tengo, estos hijos, es mi realidad, aunque sé, con conexión con el misterio, que esto es solo una Matrix, es solamente un juego, pero tengo y necesito y debería ser un deber humano, jugar en serio, como tú lo dices. Cuando estamos en el juego, sabemos que el juego, este parchís o este ajedrez o lo que sea, es una ficción, o lo que estudiamos en una universidad en pregrado, sabemos que es una ficción, pero si yo no me pongo serio con eso, no saco un título de pregrado.
Si yo no me pongo serio con el juego, no disfruto. Si no me pongo serio con mi vida y acepto que mi mamá es ella y que mi papá es este y que mi contorno y mi cultura y donde estoy embebido es esta, si yo no me pongo serio con ello, pues entonces lo que voy a hacer es estar en rebeldía constante con todo y simplemente negando mi propia encarnación y negando lo que soy y en la divina insatisfacción donde nunca nada va a ser suficiente. Exactamente. Y es, es un reflejo psicológico muy natural el, supongamos que coincidimos que los tres nos confesamos. Ahora yo, porque dije que que no como carne, Martín también, yo tampoco como carne, Juan Carlos dice, yo tampoco. Lo primero que se nos va a ocurrir es, armemos un grupo, astrólogos veganos. Nuestro pequeño grupo, el que tiene la razón, ¿no? El grupito de gente bien. O no, o porque ya no soportamos más a los veganos, bueno, armemos un grupo de astrólogos carnívoros. O porque adherimos a tal línea política, armemos un grupo astrólogos con este líder político. Astrólogos trampistas. O no, porque Trump es el demonio, astrólogos antitrampistas. Ahí estoy en el mundo y ya soy del mundo. Quedé en el corsé, cuando no en la camisa de fuerza, de los diseños ideológicos, filosóficos y religiosos del mundo. Ya no los puedo ver porque me han tomado. Si algo me toma, no lo puedo ver. Hay algo en el viaje chamánico que tiene que ver con el encantamiento. Tú puedes quedar encantado por unas visiones, pero es un encantamiento. Y una de las facetas de Neptuno que se nos ha hablado mucho es que se puede volver la distorsión, la negación, entonces niego al otro, pero el mismo Neptuno integrado representa la aceptación de la totalidad, todo cabe, por eso se dice que en el amor todo está hecho por amor, pero no el amor como yo quiero para mí que es agradable, sino que cabe todo y creo que la astrología tal como la concebimos necesita en este momento una gran compatibilidad con otras em, formas del saber humano, con otras codificaciones, porque nosotros decimos de aquí para allá que nos han visto como los brujos, pero realmente nos hemos excluido montándonos en un lenguaje, no más cuando le decimos a la persona, tienes a Júpiter en Acuario y en la casa 11 y entró Plutón, eso es chino re ultra avanzado que no le dice nada a la vida de la persona. Entonces es cómo integrar y encarnar. El verbo se hizo carne, Neptuno. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es eso? Ahora, al mismo tiempo, Martín, ¿Mm? es cierto que existe Júpiter, existe Mercurio, es cierto que tengo una opinión, una percepción, tengo ideas y tengo una discriminación que me permite valorar cierta línea política sobre otra, cierta línea filosófica sobre otra y cierto modo de alimentación sobre otra. El tema es, ¿puedo tolerar esto sin condenar al que no participa de esto? ¿Puedo estar en el mundo sin ser del mundo? Em, Nuevamente, lo más sencillo es la polarización. Lo más sencillo es cristalizar que Neptuno, que es la sensibilidad incluyente máxima, se convierta en una fascinación, un encantamiento gregario, ¿eh? que reconoce todas las virtudes en su propia grey y todos los demonios y los pecados en los que no pertenecen a la palabra de Dios, a la verdad revelada por el profeta, por el ideólogo o por el que fuera. E incluso estar dispuesto a dar la vida, en caso extremo patológico, pero con tolerancia cultural, ¿eh? A dar la vida o a quitar la vida
por esa santa redención religiosa, ideológica. Podemos, por neptunianos, justificar, sacrificar nuestra vida o quitar la vida de otro para que el mundo sea la bienaventuranza que soñamos. Mm. La máxima negación de Neptuno, por La, ser muy neptunianos. la exclusión, ¿no? Que hablamos de los excluidos. El Entonces, santo inquisidor, mm, y eso es el Neptuno. inquisidor que quemaba gente viva en la hoguera, se sentía santo e incluso la formal institución de la iglesia lo reconocía como santo. Pues Neptuno pasando por Sagitario lo vimos en el 2001, haciendo de las suyas con este símbolo de los aviones chocando con las torres gemelas. O sea, es un lenguaje simbólico enorme que hay ahí. Neptuno, Sagitario, aviones, torres gemelas taurinas en el centro de Wall Street, no sé qué, ¿sí? Por una visión islámica, religiosa, contundente, de que tenemos que acabar con el demonio mismo, ¿sí? Es la encarnación del dogma de algo que era tan místico y tan mágico neptuniano que se encarna en Júpiter dogmático y que no ve más allá y que justifica absolutamente todos sus actos en pro de un libro, en pro de una percepción de esto es lo que dice Dios. Este es el manual de instrucciones. ¿Sí? Juan Carlos, y tomando la imagen histórica que acabas de apelar, en las imágenes del tarot de los arcanos mayores es literalmente la imagen de la torre. Mm. Hay una torre que es atravesada por un rayo y de la torre en algunos mazos, en algunos diseños, cae el papa y cae el emperador. Y es una máxima dentro del mundo del tarot, las torres atraen rayos. Ujú. Quiero decir, es cierto, eran un grupo de fanáticos islámicos que se la tomaron con dos símbolos, esos edificios, que eran símbolo de la concentración de poder. De otro fanatismo. Exactamente. Si yo concentro poder, atraigo rayos. Mm. El poder circula, le diría Sagitario a Escorpio, o incluso siempre vieron que en astrología hay regencias ordinarias y regencias esotéricas. Siempre me llamó la atención que la regencia esotérica de Escorpio fuera Urano. ¿Eh? El poder es circulación. El poder es circulación. Si el poder se concentra, haciendo una traducción taurina de Escorpio, atraigo rayos. Atraigo Urano de prepo, por prepotencia. Mm. Atraigo circulación por prepotencia. Bueno, como de costumbre nos hemos ido por las ramas. La culpa fue Juan Carlos que trajo la imagen de las Torres Gemelas. Pues mira, podría quedarme charlando todo el día contigo, querido, Neptunianamente. neptunianamente y incluso divagando, que me parece tan sabroso ir divagando con unas meditaciones tan profundas como las tuyas. Y, pero bueno, estamos en Congreso, ya viene la próxima. Pero nos vemos, a ver, primero que todo, en 25 minutos bueno, desde Argentina también, con Mariana Delgado. Pero en hora y media seguimos con los Lodi, porque está Beatriz Leverato hablando precisamente de más Neptuno, de los ciclos de Neptuno-Saturno, ¿no? Sí, sí, sí. Seguimos con los Lodi Liberato. Los Lodi Leverato, es que Rato, es sí. al revés porque nosotros ya tenemos, dentro de poco también acá en Latinoamérica nos pondremos ese el apellido de nuestra pareja. Yo seré de Forero y Alejandro será.
De del Jesús, Liberato. perdón, de Jesús. Yo creo que tenemos que adoptar esa costumbre que siempre asociamos a los Pieles Rojas, que se ponían el nombre de cuestiones de la naturaleza y que tú seas capullo ardiente, yo sea, Ojo que en España capullo es otra cosa. o sea, bueno, podemos jugar con el doble sentido. Bueno, no voy a decir lo que imaginé para ti, Martín, vamos Ah, a ver. bueno. Yo ya lo capté neptunianamente. Pero mira, muy bella tu inspiración, ¿no? Porque de verdad que estamos necesitando deshacer, desengañarnos una función. Desengañarse, es abrir la visión, pero sin preconceptos, sino como es, como llegue, como cada uno la capte para que la pueda entregar en este momento, para poder cada uno Estar integrarse. sin estar, pero con algo, yo creo que el checklist para evaluar eso es algo que dijo Alejandro hace poco, de, puedo tolerar lo que no va con mi visión de vida y puedo verlo, admitirlo, aceptarlo, entrar en diversidad, pero no puedo con lo otro y necesito matar lo otro y necesito polarizarme de hacer un discurso bravo y contundente en mis canales de comunicación para que se den cuenta y todos abran los ojos de que esa versión está errada. Ahí estoy mal, estoy, ya me poseyó, ya soy, sí, ya la idea ya no soy yo. ¿Mm? Imaginando la nueva astrología que seguramente se está forjando, a la que invito a todas las personas que están compartiendo esto a investigar la astrología de ciclos históricos, ¿eh? La primera tentación va a hacer coincidir los ciclos históricos con la teoría marxista, si soy marxista, la teoría liberal, si soy liberal, o el dogma católico, si soy católico, o el dogma musulmán, si soy musulmán. Eh, Podemos suspender esa tentación, primero verla, suspenderla, para ver cómo todas están inscriptas dentro de un proceso que largamente la astrología me dice que excede toda teoría sociológica, política y religiosa. La astrología ofrece esa maravilla, ver que todo eso está incluido en un orden más vasto. Sí. Puedo vencer la tentación de reducir todo ese orden vasto en el, hablando como la vez pasada, en el balde ideológico en el cual he hecho identidad. Neptuno es el océano. Intentamos contener el océano en el balde ideológico, filosófico, religioso, en el que hicimos identidad. ¿Tengo la valentía de suspender esa reacción natural? O la cualidad neptuniana de renunciar a pretender incluso codificar la nueva astrología y simplemente permitir que entre Exacto. y renunciamos a que al narcisismo de comunicar algo es porque volvemos otra vez al rollo de Neptuno nos enseña, dice, ojo Perfecto. que lo que crees que está captando, que es la totalidad, se te puede volver el engaño más, la adicción y el engaño más espantoso. Entonces, bienvenido al juego de Neptuno. Ser Renuncia es sincero. una palabra muy apropiada, renuncia es una palabra muy apropiada para Neptuno, renuncia, retiro, ¿no es cierto? A veces lo asociamos a casa 12, que tiene que ver con Piscis y Neptuno, pero el retiro y renuncia puede ser voluntaria o puede ser Voluntario. obligatorio, Sí. puede ser un despido compulsivo. ¿Qué, Estamos, qué voy a optar? ¿El retiro voluntario o el despido compulsivo? Maravilloso. bueno, Alejandro, Neptuno con pasión, muchas gracias. Con pasión, gracias. Con inclusión de lo que no incluyo, también de lo que no puedo renunciar, acepto que no puedo renunciar y acepto que no, incluyo todo. Y si la astrología se convierte en la nueva religión con el tránsito de Neptuno ahora, yo esta oferta ya se la había hecho el amigo Millán y no aceptó. Yo creo que ustedes están en condiciones de abordar la condición de papa de la nueva religión, ¿eh? A mí me nombran cardenal y si no, no entro. Si no armo la mía.
Ah, porque te interesa el poder, por eso, claro, claro, claro. Ese es el riesgo de Neptuno, ¿no? Esta es mi visión para este grupo y entonces necesitamos anular al otro. No, es la inclusión. De ahí la frase de Cristo de, mi reino no es de este mundo. Estoy en este mundo, pero yo no A voy mí a con mi, pelear por esto. a mí con mis 50, con mis 50 años me empezó a crecer la panza de obispo, entonces yo podría ser obispo. Su- Sigue vacante el puesto de papa, ¿eh? Sigue vacante. O papisa, también quizás también pudiera, puede bueno, ser. una papisa no estaría nada mal. Ahora voy a hablar con Bea. Y yo creo que va más bien por ese lado. La religión sin religión. Muchas gracias, Alejandro. Excelente, excelente. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Nos vemos en Buenos Aires, Alejandro. Vamos a estar allá en tu escuela. A ver, primero dije que los Lodi, ahora voy a decir los Leverato de la escuela de Beatriz Leverato. Vamos a estar allá en Consideral haciendo, en la tarde voy a hacer un taller individual y después vamos a hacer un taller los tres, un encuentro allá en tu escuela. Va a ser Viernes, un enorme placer recibirte. Hay un montón de gente que te está esperando. bellos. Muchas gracias. Y ahí estamos convenciendo a Martín a ver si se lanza a ir a Argentina, a Buenos Aires ahora. Vamos a ver. Vamos, Martín. A ese Vamos. semejante Sagitario estará no, yo creo que ya está subido en el avión. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, bien, bien. Un abrazote, Bueno, gracias por queridos, todo. Chao. un abrazo. Gracias. Chao. Chao.